Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El sheriff Michael Carter no era alguien que se dejara intimidar. En 20 años de servicio en el tranquilo condado rural de Redfield, había visto desarrollarse todo un catálogo de desgracias humanas, accidentes trágicos en carreteras mojadas, del discusiones de pareja que terminan con disparos de escopeta, del desapariciones misteriosas algunos de los cuales nunca habían sido dilucidados. Había aprendido a mantener el rumbo. A no dejarse perturbar por el miedo ni el horror. Pero esa mañana, mientras tomaba su café negro y consultaba los informes de la noche, una llamada de emergencia por radio interrumpió la calma habitual de la estación. Sheriff Carter, aquí la unidad 12. Llamada del vecino de los Holloway. La pequeña Hannah dice que su padre está bajo el suelo. Lleva al menos 3 días sola en casa. Había dejado la taza tan bruscamente que un poco de café se derramó sobre el escritorio. No había contestado de inmediato. El silencio de la estación, habitualmente ruidoso con los teléfonos y las charlas matutinas, lo había envuelto por un instante. Un niño. ¿Solo? 3 días. Un padre bajo las tablas del suelo. Saltó, agarró su sombrero y su abrigo y condujo rápidamente hacia el antiguo camino forestal donde antes se alzaba la casa gris de los Holloway. Una choza aislada, sin vecinos cercanos, plantada en la linde del bosque como un recuerdo del pasado. Los Holloway no eran conocidos por ser habladores. James Holloway, un ex-marine, condecorado y luego destrozado por la guerra, había vivido como un recluso desde la muerte de su esposa Raquel, que ocurre en un accidente de coche bajo la lluvia 2 años antes. Un suceso brutal que marcó a la pequeña comunidad de Redfield, pero que, como tantas otras tragedias, terminó en el silencio. Desde entonces, James ha estado criando a su hija solo Hannah, un niño tranquilo, casi fantasmal, al que rara vez veían en la escuela o en el pueblo. Se rumoreaba que James se había sumido en la soledad, hablaba poco, rechazaba las visitas e incluso desconfiaba de los servicios sociales. Cuando Michael llegó, el sol apenas se filtraba entre los árboles. La casa, gris y silenciosa, parecía deshabitada. Sin embargo, en el desgastado porche de madera, sentado con las piernas cruzadas, vio Hannah. Parecía ausente. Sus pies descalzos descansaban sobre la madera sucia, su cabello castaño claro estaba enmarañado, pegado a su frente. Apretaba contra el pecho un peluche raído, un conejo sin ojos, y miraba fijamente algo frente a ella que Michael no podía ver. Apagó el motor y salió lentamente del coche. Cada paso sobre la grava resonaba demasiado fuerte en el silencio. «Hola Hannah», dijo en voz baja, arrodillándose a cierta distancia. «¿Estás bien? ¿Estás sola?» La niña giró lentamente la cabeza hacia él. Sus ojos grises parecían inmensos, como si contuvieran un vacío demasiado pesado para una niña. No respondió de inmediato. Parpadeó lentamente y luego habló con una voz casi mecánica, un susurro. «Papá no está muerto». Michael sintió un escalofrío recorrer su columna. «¿Y dónde está entonces?» Hannah miró al suelo y luego levantó un dedo hacia la puerta entreabierta de la casa. «Está debajo del suelo», dijo. Él me dijo que no tuviera miedo. Los refuerzos llegaron unos 20 minutos después de la llamada del sheriff Carter. 2 patrullas y una camioneta sin distintivos estacionaron frente a la vieja casa de Holloway, crujiendo sobre la grava mojada. Los oficiales descendieron en silencio de sus vehículos, con la mirada fija en la oscuridad del bosque y en la pequeña figura de Hannah, todavía sentado en el porche como una estatua olvidada. Michael les hizo una discreta señal con la mano, ordenándoles que entraran con cautela. «No toques nada», susurró. «No hasta que sepamos qué tenemos aquí». Los agentes cruzaron el umbral con una especie de reverencia silenciosa. Dentro, la atmósfera era extraña, casi sagrada, el aire estaba seco y helado, responsable de una olor a madera vieja, mezclado con el más preocupante de un largo confinamiento. Parecía que el tiempo había dejado de fluir dentro de esta casa, nada parecía fuera de lugar. Ningún objeto estaba tirado. Ningún mueble estaba volcado. La sala de estar, decorada con sencillez y muebles de madera sin tratar, exhibía un orden casi militar. Un viejo sofá de cuero, desgastado por el paso del tiempo. Una estantería llena de novelas de guerra y manuales de supervivencia.
Una foto enmarcada de James uniformado, con Hannah en brazos. No hay señales de lucha. No hay cristales rotos. No hay sangre. No hay notas ni pistas. El teléfono no tiene batería, informó uno de los agentes, tapando el auricular con cuidado. Y la nevera está vacía. Michael asintió lentamente. Todo parecía, extrañamente intacto. Pero esta calma, este silencio, era demasiado perfecto, como si algo hubiera sido cuidadosamente ocultado. Como si la casa contuvo la respiración. El agente Tom Reyes, un joven recluta, aún lleno de instinto, entró unos pasos en la sala, observando atentamente el suelo. Se detuvo, entrecerró los ojos y golpeó suavemente el pie. Golpear. Luego un paso más allá. Un reloj. Se arrodilló. Su dedo se deslizó por una tabla un poco más ligera que las demás, menos marcado por el tiempo, menos desgastado por los pasos. Sheriff, venga a ver esto, dijo Reyes. Michael se acercó. Se arrodilló a su vez, pasando la mano por la madera. Tómalo con calma. Utilizando sus herramientas, los agentes comenzaron a levantar las tablas uno por uno, revelando un vacío oscuro y polvoriento. Un espacio excavado entre los cimientos, probablemente un antiguo espacio de acceso. El olor se hizo más intenso, más denso, como un tufo a humedad vieja mezclada con algo más orgánico, de más profundamente humano. Después de casi una hora de trabajo paciente y metódico, se encontró el cuerpo. Él era envuelto en una sábana militar color caqui impecablemente doblada, como si alguien se hubiera tomado el tiempo de respetar cierto ritual. La cabeza, girada hacia un lado, revelaba un rostro pacífico, pero extraño. No hay pánico en las funciones, una expresión casi gentil, pero congelada, como si James Holloway se hubiera quedado dormido con un secreto demasiado pesado para soportarlo. No había sin lesiones visibles ni sangre. Ni moretones. Ni cristales rotos. Nada. Solo un cuerpo, colocado allí sin señales de entrada forzada. El suelo a su alrededor estaba limpio. ¿Limpio? Michael sintió un nudo en el estómago. Miró a los agentes en silencio y luego se levantó lentamente. Salió de la casa para buscar a Hannah. No se había movido. Todavía en el porche, mecía su peluche con un movimiento imperceptible. Se arrodilló ante ella, con una dulzura que ni siquiera sabía que poseía. Hannah, susurró. ¿Sabes lo que encontramos debajo de las tablas del suelo? Ella asintió lentamente. Es papá, dijo ella. Michael tragó saliva. ¿Sabes qué le pasó? ¿Quién le hizo esto a tu padre? Los ojos de la muchacha, apagados e inmensos, se alzaron lentamente hacia él. Su rostro no delataba emoción alguna. Pero su voz, sin embargo, tenía algo extraño. Gélido. Es mamá. Hannah fue ubicada temporalmente con Laura Bennett, la hermana mayor de Rachel, en una casa estricta de paredes blancas, sin juguetes ni risas. Laura nunca tuvo hijos propios. Maestra jubilada, vivía sola, sumida en una rígida rutina, entre sus tazas de té demasiado calientes y los silencios demasiado largos. No era cruel, sino fría. Incapaz de navegar en las turbias aguas del dolor y la tristeza de una niña pequeña. Los primeros días, Laura intentó imponer reglas, horarios fijos para comer, tareas, apagar las luces a las 8 en punto. Pero Hannah no estaba durmiendo. Cada noche, cuando la casa se llenaba de silencio, la voz del niño se elevaba suavemente, como un susurro a través de las paredes. Mamá. Mamá, te escucho. No diré nada. Lo prometo. Sí, lo sé, papá no debió. ¿Pero no estoy enojada? Te creo, mamá. Hiciste lo correcto. Laura, al principio irritada, intentó silenciar estos diálogos nocturnos, considerando los juegos de la imaginación. Pero a medida que pasaban los días, los susurros adquirieron un tono inquietante. Esto no era una tontería infantil. Era preciso. Estructurado. Extrañamente adulto. Una noche, mientras Laura se asomaba a la puerta entreabierta del dormitorio, oyó claramente a Hannah hablar en voz baja. Papá les mintió a todos. Ocultó cosas. Dijo que era para protegerme. Pero mamá lo sabe. Ella lo ve.
Laura cerró la puerta, pálida. Al día siguiente, concertó una cita de urgencia con la doctora Meredith Klein, reconocida psicóloga especializada en trauma infantil y situaciones postraumáticas complejas. La primera sesión tuvo lugar en la luminosa oficina de la firma, llena de dibujos, cojines coloridos y figuritas. Hannah, tranquila y educada, se acomodó sin resistencia. No lloró. No apartó la mirada. Al contrario, ella miró a Meredith con una madurez inquietante para una niña de 8 años. ¿Extrañas a tus padres?, preguntó suavemente el psicólogo. Mamá nunca está lejos, respondió Hannah. ¿Te refieres a, en tu corazón? No. Ella está aquí. Viene de noche. Me enseña cosas. ¿Qué cosas? La muchacha dudó y luego susurró como si alguien pudiera estar escuchando. Fotos. Recuerdos. Lugares a los que fue papá. Personas a las que lastimó. Al principio, Meredith pensó que se trataba de una imaginación sobredesarrollada, un mecanismo de defensa. Pero durante las 2 sesiones siguientes algo cambió. Hannah comenzó a hablar de cosas específicas demasiado preciso para una niña de su edad. Mencionó nombres de lugares, bases militares, nombres de soldados. Códigos. Fechas. Fallujah. Un pueblo a 10 kilómetros. Papá dijo que estaba limpiado, pero mamá lloró cuando me mostró lo que había hecho allí. Había un hombre en el desierto. Papá lo llamaba el contacto fantasma. Le dio una bolsa con unos papeles. Papá nunca se lo contó a nadie, ni siquiera a mamá. El doctor Klein, cada vez más preocupado, comenzó a verificar los elementos mencionados por el niño. Y lo que descubrió la dejó helada. Varios nombres que Hannah había mencionado coincidían oficiales que sirvieron en unidades especiales en Irak, algunos de los cuales habían desaparecido o muerto en circunstancias poco claras. Uno de ellos, conocido como Jake Donovan, figuraba en un antiguo informe confidencial inédito del Departamento de Defensa que Meredith pasó días rastreando a través de contactos no oficiales en la prensa militar. Hannah había hablado de él con detalles que no podía inventar: un tatuaje de cuervo en su clavícula, un perro negro siempre a su lado, una herida de metralla en su flanco izquierdo, detalles exactos, nunca hechos públicos. Esto es lo que impulsó a Meredith a llamar el sheriff Michael Carter, una semana después de su primer encuentro. Se reunieron en su oficina del ayuntamiento, a puerta cerrada. Meredith tenía la mirada cansada y el rostro tenso. Esta niña no miente, dijo simplemente. Meredith, ¿sabes que en este tipo de casos, el cerebro puede? No. No es eso. Llevo 20 años como psicólogo, Michael. Sé reconocer la fantasía, la disociación, la mitomanía infantil. Lo que dice Hannah es demasiado coherente, demasiado preciso. Y sobre todo, habla de cosas clasificadas como alto secreto. Michael cruzó los brazos incómodamente. ¿Cómo qué? Misiones en Irak. Nombres de unidades. Acciones no oficiales. Reparaciones, como ella las llama. También habla de un documento. Un archivo oculto. Algo que James guardó y Rachel descubrió, poco antes de morir. El sheriff sintió una presión sorda en las sienes. ¿Crees que la muerte de Rachel no fue un accidente? Creo que James tenía un secreto. Y que alguien, o algo, no quería que se revelara. Y Hannah, de alguna manera que aún no puedo explicar, se convirtió en la clave de este secreto. Se hizo un largo silencio. Michael miró por la ventana. El bosque a lo lejos temblaba con el viento del atardecer. ¿Crees en fantasmas, Meredith? Ella dudó. Creo que algunas cosas no mueren hasta que se dicen. La autopsia del cuerpo de James Holloway, realizada con urgencia por el médico forense del condado, no dejó ninguna duda: no había muerto por causas naturales. Su corazón había dejado de latir debido a un neurotóxico extremadamente raro, casi desconocido en las bases de datos estándar. Este compuesto, posteriormente identificado como NX-13, tenía la particularidad de causar una parálisis progresiva del sistema nervioso, manteniendo al sujeto consciente hasta el cese total de sus funciones vitales. El Dr. Levinsky, a cargo del análisis, había desaprobado las primeras líneas del informe. Agente químico nunca aprobado para uso militar público.
Evidencia histórica de su uso durante interrogatorios extrajudiciales realizados en las zonas grises del conflicto moderno. Este producto ya no se suponía que existiera. El informe fue formal, la administración pública nunca había reconocido este compuesto. Solo podría ser obtenido por alguien con un acceso muy restringido a archivos especiales o redes clandestinas vinculadas a lo militar. El sheriff Michael Carter, profundamente perturbado, acudió a los archivos militares de Fort Vinson, donde se guardaban algunos archivos antiguos. Utilizó el antiguo código de servicio de James Holloway, que había encontrado entre sus pertenencias, para buscar en las bases de datos. Lo que descubrió, con hielo. James había pertenecido a una unidad clasificada llamada Proyecto Eco Negro. Un nombre que no apareció ni en los registros oficiales del Pentágono ni en las bases de datos accesibles para los periodistas de investigación. Carter tardó horas en reconstruir el organigrama del programa. Eco Negro no era un simple programa de contrainteligencia. Fue un experimento psicológico extremo diseñado para crear soldados capaces de manipular la memoria, tanto la propia como la ajena. Oficialmente, su propósito era inducir recuerdos controlados para poner a prueba la resiliencia mental o hacer creer al enemigo que sucesos ficticios habían ocurrido realmente. Pero extraoficialmente, el programa había ido mucho más allá. A través de hipnosis, neurotoxinas, privación sensorial y drogas experimentales, los científicos que dirigían el proyecto habían intentado disociar la conciencia de un soldado de su cuerpo físico. La idea era crear agentes capaces de infiltrarse en la memoria, o incluso comunicarse mediante estados alterados de percepción. Varios informes hablaban de transmisiones no verbales remotas, ingeniería inversa del subconsciente. James Holloway fue uno de los temas principales. Decenas más habían desaparecido, dados por muertos o enloquecidos. El programa había sido brutalmente desmantelado después de una serie de suicidios y un escándalo político silenciado. Pero James había regresado. Y nunca hablado de lo que había visto, experimentado o sufrido. En los días siguientes, Carter comenzó a reexaminar todos los informes sobre la muerte de Rachel Holloway. El accidente de coche ahora parecía sospechoso. Los frenos defectuosos, la trayectoria errática, la falta de alcohol o medicamentos en su organismo, nada encajaba con la imagen de una tragedia común y corriente. Entonces surgió un detalle: Rachel había llamado a un antiguo número de emergencia militar, ahora desactivado, 3 días antes de su muerte, reservado para quienes habían servido en programas secretos. Había dejado un breve mensaje, interceptado y archivado. Lo ha vuelto a hacer. Se despierta hablando un idioma que no entiendo. No me reconoce. Hay algo en él que me asusta. Creo que alguien dejó algo. Ella colgó sin devolver la llamada. Y luego, el accidente. Carter recoge los pedazos lentamente. ¿Qué pasaría si Hannah estuviera diciendo la verdad? ¿Y si en los juegos nocturnos del niño sobrevivió algo mucho más real? ¿Y si Rachel no hubiera muerto? O mejor dicho, si ella nunca hubiera abandonado realmente este mundo. Porque al mismo tiempo, en la habitación de Laura Bennett, Hannah hablaba cada vez más en voz alta. Mamá está a mi lado. Me muestra la habitación donde papá escondía sus recuerdos. La llamaba la cámara de eco. Dice que papá ya no era el mismo. Vio muertos, dijo que lo siguieron. Mamá quería ayudarlo, pero él tenía miedo, así que se quedó, incluso después. Ella dice que todavía puede protegerme, pero que vendrán otros. Laura, petrificada por estas confesiones nocturnas, colocó un dictáfono debajo de la cama de la niña. La grabación dejó a las autoridades sin palabras. Porque en las grabaciones, después de las palabras de Hannah, se oyó una segunda voz. Una voz femenina, suave, pero alterada, como si se filtrara a través de un dispositivo de radio roto. Ella dijo: debemos terminar lo que empezaron. Eres la última testigo, Hannah. Y la memoria es una prisión que debe romperse. De vuelta en la casa de Holloway, el sheriff Michael Carter sintió una tensión sorda en la garganta. El silencio se cernía como una tapa asfixiante sobre la casa helada, donde el tiempo pareció detenerse en el preciso instante en que James escribió sus últimas palabras. Con el apoyo del juez local, Carter obtuvo una orden oficial para un registro exhaustivo. Ordenó a sus agentes que registraran minuciosamente cada rincón, desde los conductos de aire hasta el ático, incluyendo el sótano sellado que ya había localizado pero nunca había abierto.
La puerta condenada en el fondo del sótano cedió ante el esfuerzo conjunto de dos oficiales. Un olor metálico y estancado se desprendía de él, como una mezcla de óxido, cera y tierra húmeda. Dentro, una habitación estrecha y sin ventanas, forrada de periódicos pegados a las paredes, amarillentos, cubiertos de notas ilegibles. Mapas militares. Fotografías quemadas. Y, sobre una mesa destartalada, un diario con tapa de cuero negro, desgastado por la angustia. Carter abrió el cuaderno. Las primeras páginas narraban una vida normal, el dolor de perder a Rachel, la dificultad de adaptarse a la vida civil, las noches de insomnio. Luego, a medida que avanzaban las páginas, la escritura se volvió más agitada, las letras sesgadas, rayadas, como si la mano de James hubiera temblado. Y entonces, un pasaje cortó a Carter como una espada de hielo. Rachel no está muerta. Se llevaron su cuerpo. Reactivaron su mente. La están probando. La enviarán de vuelta por la noche. La oigo caminar. A veces le canta a Hannah. Una vieja canción que nunca conoció. La veo en las sombras, junto a la cama de nuestra hija. Me mira. No siempre habla. A veces se queda de pie durante horas, mirando la pared. Me está mirando. Creo que sabe que lo recuerdo. Ya no puedo dormir. No sé si es ella, o algo con su cara. Carter sintió que se le aceleraba el pulso. Hojeó el diario, buscando las últimas páginas, garabateadas a toda prisa. En la última, descubrió un dibujo deslizado entre dos hojas de papel, en una sencilla hoja cuadriculada de papel escolar. La línea infantil estaba clara, pero la atmósfera era escalofriante. Vimos una habitación allí, probablemente la de Hannah, con una cama individual y una lámpara en la mesita de noche. De pie junto a la cama, una mujer con cabello largo llevaba una bata de hospital. Su mano sostenía la de una niña pequeña. Hasta ahora, nada fuera de lo común. Pero lo que hizo estremecer a Carter fue la cara de la mujer. Sus ojos eran completamente negros. Sin blanco, sin pupilas. Dos pozos de tinta sin fondo. Y debajo del dibujo, escrita en letras mayúsculas con lápiz rojo, una frase infantil. Mamá me dijo que no demostrara eso. El sheriff Carter se quedó paralizado por unos instantes, con el papel temblando ligeramente en su mano. Se obligó a recuperar la compostura, pero algo en esta habitación, o en el recuerdo de esta casa parecía observarlo, escucharlo. Pidió a sus agentes que lo fotografiaran todo, que tomaran cada objeto, cada documento. Llamaron al FBI. Al poco rato llegaron agentes vestidos de civil, sin nombres ni placas visibles. El expediente fue clasificado como confidencial defensa en 72 horas. La autopsia de James Holloway fue sellada y transferida a una base cuyo nombre fue tachado de todos los registros. Pruebas, grabaciones, incluso copias digitales, desaparecieron misteriosamente de las bases locales. La casa fue puesta a la venta discretamente. Un promotor local, aparentemente ajeno a los hechos, lo adquirió. 2 meses después, el viejo edificio fue demolido con una excavadora. No se encontró nada más que unos cimientos deformados, como si hubieran sido erosionados por algo más antiguo que el hormigón. El sheriff Michael Carter observó la demolición en silencio, con el diario de James guardado en el bolsillo interior de su chaqueta, oculto al resto del mundo. Nunca lo había devuelto. Unas semanas antes de dejar Redfield, para siempre la tía de Hannah, Laura Bennett, pidió hablar con Carter por última vez. Parecía agotada por los meses que había pasado con la niña. Se encontraron en un pequeño café desierto. Laura llevaba una bufanda negra alrededor del cuello y le temblaban las manos al colocar la taza frente a ella. Tengo algo que decirte, Michael. Algo que no le he contado a nadie. Ni siquiera al Dr. Klein. Carter miró hacia arriba. Habla, Laura. Ella respiró profundamente. Una noche, oí a Hannah hablando en su habitación. No era raro, suele hablar sola. Pero esta vez, hubo una respuesta. Una voz de mujer. Muy suave. Muy lenta. Y no era una radio ni un televisor. Era real. La voz cantaba una canción de cuna. ¿Una canción de cuna? Sí.
La misma que Raquel le cantó a Ana cuando era un bebé, nadie más la conocía. Incluso yo solo la había oído una vez, hacía años. Laura hizo una pausa. Su rostro palideció. Cuando entré en la habitación, Hannah estaba sentada en su cama, con los ojos muy abiertos. Me miró como si ya supiera que estaba allí, y dijo. Cerró los ojos y dijo lentamente. Mamá siempre vuelve, desde abajo. Pasaron los años, surgió la urbanización Holloway Gardens. 8 casas modernas, con entradas de hormigón liso, cercas blancas y luces LED en el porche. El terreno donde se alzaba la antigua casa recibió un nuevo nombre, Parcela 7. Ninguno de los nuevos propietarios conocía la historia. Una pareja joven, Daniel y Michelle Hargrove, se mudó con su hija de 6 años Lirio. La casa era nueva, recién pintada y sin incidentes. Pero para la segunda semana, Michelle notaba cosas extrañas, juguetes que se movían por la noche, huellas mojadas cerca de la trampilla que conducía al sótano. Lily empezó a hablar con una amiga imaginaria. Dice que se llama Raquel, dijo la niña sentada a la mesa una noche. ¿Y quién es Rachel, querida? Preguntó Michelle. Estaba triste porque la encerraron. Pero ahora puede volver. Habla conmigo por las noches. ¿Y qué te dice? No te preocupes. Volverá pronto. Desde abajo. Daniel, preocupado, instaló una cámara de vigilancia con visión nocturna en el sótano. Quería capturar los movimientos de los roedores o cualquier explicación racional. Pero lo que vio la noche siguiente lo atormentó por el resto de su vida. En la grabación, experimentamos primero la bombilla del techo parpadea. Luego, durante exactamente 17 segundos apareció una figura flotante en el centro de la pantalla. Inmóvil. Silencioso. Suspendido a unos 30 centímetros del suelo. Una mujer. Vestido blanco. Cabello largo. Sus ojos eran completamente negros, su boca, cerrada. Su piel de un gris ceroso. Ella no estaba mirando a la cámara. Ella estaba mirando hacia el techo. Hacia la habitación de Lily. Entonces desapareció. Como si se hubiera disuelto en el aire. Daniel nunca habló públicamente del vídeo. Salió de casa con su familia 2 días después. Guardó la grabación en una memoria USB y la envió anónimamente a un sheriff retirado, Michael Carter, que ahora vive en una cabaña en Montana. En la etiqueta había escrito una sola frase. Pienso que la cosa ha encontrado otra cara.